¿Nos puedes decir rápidamente quién es Hamlet Ramírez? Bueno, pues Hamlet Ramírez, soy un actor, digo, prácticamente eso es lo que hago, seguramente soy algo más complejo que eso, pero a lo que me dedico soy actor, estudié en la Universidad Veracruzana, egresé de la facultad en el 99, por lo cual llevo 21 años más o menos de actividad profesional, y bueno, por ahí pertenezco a un par de colectivos, el colectivo Los Guggenheim, con los que hemos montado, que han estado por Aguascalientes precisamente, más pequeños que el Guggenheim, El Amor de las Luciérnagas, y por ahí con los Bocanegra y Manada Teatro, pues haciendo otras obras que también han visitado la ciudad. Así es. No, mucho gusto. De verdad, siempre haberlos tenido por acá. Creo que ha sido maravilloso para Aguascalientes. Oye, y tú sí llevaste el destino en el nombre, ¿verdad? ¿Qué se siente haber cumplido con el sino y llevar sobre ti el nombre que tienes, Hamlet? Como dicen, el nombre de la penitencia, ¿no? Bien. Pues yo creo que sí fue un condicionante muy fuerte, porque yo recuerdo que mi padre leía mucho todo, y yo desde que aprendí a leer tenía ganas de sentarme por ahí a un lado. Obviamente, lo primero que agarré pues era el libro de Hamlet que estaba en la casa, ¿no? Seguramente no entendí nada, si en la actualidad siento que sigo sin entender, pues imagínate en aquella época. Pero igual me seguí leyendo Otelo, me seguí leyendo el Rey Lear, Macbeth, ¿no? Que estaban ahí en este tomo. Y de alguna manera empecé a tener contacto con la literatura, quería estudiar justamente literatura, no tanto teatro, pero pues bueno, los caminos de la vida terminaron poniéndome a prueba en un escenario, terminé yo enamorándome de él y al parecer hemos llevado una muy buena relación en estos 21 años. Pues muchos, muchos años ya, ¿no? O sea, la verdad es que llevas un buen rato en esto. Sí, sí, afortunadamente no he quitado el dedo del renglón ni me he despistado por ahí. No digo que no haya pasado por algunas crisis que me hayan llevado a tener que hacer otra cosa para poder subsistir, pero jamás quitando la mira de que esto es lo que hago en la vida y esto es lo que quiero seguir haciendo. Y pues bueno, han sido ininterrumpidos. Oye, amigo, y hablando de crisis, ¿qué demonios está pasando con el teatro en estos momentos? ¿Y qué va a pasar? Yo creo primero el estado del arte, ¿no? Digo, nunca mejor dicho, el estado que guarda en este momento toda la actividad artística en el mundo, pero en el país en particular. ¿Cómo sientes, cómo has visto a tus colegas, a toda la gente del gremio? ¿Cuál es la sensación de estar pues parados en este momento, ¿no? Que hay un impasse larguísimo y pesadísimo en la actividad artística. Claro, es un golpe creo que brutal, nunca se había visto. Hace unos días leí un artículo de un investigador chileno que se llama Javier Ibacache, y justo decía que ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial se cerraron todos los teatros, como en esta ocasión, ¿no? Creo que es un golpe muy, muy duro. Qué bueno que si la gente tenía ahorros para soportar esta situación, pero también es una gran realidad que la mayoría de la gente del gremio prácticamente vive al día. Prácticamente si uno no ha tenido acceso a alguno de los apoyos que existen de gobierno, como EFIARTES, o tienes alguna beca del Estado, ¿no? O de la Federación, de repente sostener los proyectos fuera de ese lugar ha sido muy, muy complicado, ¿no? Entonces tu nivel de ingresos se limitan a la taquilla. Entonces, sí, es realmente estar viviendo un poco al día, ¿no? Tienes que estar en muchos proyectos para que realmente las cuentas te salgan al final del mes. Y pues una situación como esta que conlleva el encierro, pues yo supongo que lo que está comenzando a pasar es que muchos estamos buscando otra opción para resolver lo primero, que es alimentarnos, ¿no? Digo, en este caso, en esta situación, lo primero es estar sanos, por supuesto, ¿no? Y de ahí, pues para estar sanos hay que comer, ¿no? Entonces veo a mucha gente que está emprendiendo pequeños negocios que no tienen nada que ver con el hecho teatral, porque la situación ha sido un golpe muy, muy duro, ¿no? Y también incluso hay empresarios que han empezado a estar tronando, ¿no? Que tenían temporadas, que tenían invertido mucho capital en ellas y de repente se vieron truncas, pues es mucho dinero que se está perdiendo, que no nada más los que nos paramos sobre el escenario estamos afectados, ¿no? Sino la gente que son dueños de los teatros, la gente que coordina los teatros, el de la butaca, el acomodador, ¿sabes? Completamente esto impacta a todos. Claro, productores, escenógrafos, Claro. maquillistas, tramoyas, vestuaristas, publicistas que viven alrededor de esto, ¿no? La gente que tiene foros, por ejemplo, ¿no? También que están Así es. ahora detenidos, aquellos que a lo mejor se aventaron a rentar algún lugar y que ahora no saben si van a pagar la renta y también pensar en la persona que vive de esa renta. O sea, realmente es muy complicado, muy, muy complicada la situación. Eh, no sé si tú has pensado
si es particularmente complicada para el gremio artístico, o crees que es una situación realmente generalizada y en donde no hay ningún distingo entre diferentes tareas, quitando por supuesto aquellos que por la razón que sea pueden seguir trabajando y tienen asegurado su salario en este momento. Sí, ¿no? Aquel pensionado que también sigue recibiendo el cheque, en fin. Creo que hay gente que está de alguna manera protegida, pero sí, no nada más es algo exclusivo del gremio, es algo que le está pegando a todo el mundo. Falta que uno haga una excursión al supermercado para comprar provisiones y ves a la gente que está vendiendo de tortillas, que sale a vender pan, que sale a vender, porque tiene que llevar algo a su casa, ¿no? Digo, esto es algo que le está pegando realmente a todos, ¿no? En mi familia, por ejemplo, hay gente que se dedica a la rama del turismo, a la gastronomía, ¿no? Entonces son sectores que también están completamente afectados, ¿no? En las actualizaciones de los chats, de repente vas viendo que el primo tal ya se quedó sin trabajo, al otro le hicieron un recorte presupuestal, al otro está en negociaciones hasta con abogados para ver de qué manera se va a salir adelante de esto, ¿no? Buscando siempre pues conciliar entre todos, ¿no? Creo que de repente quizás sea muy idealista mi lugar, pero esto es una decisión, es un trabajo que tiene que hacerse en los dos sentidos, ¿no? De repente de los trabajadores también ser solidarios con algunas empresas, cuando esas empresas no tienen la capacidad, pues, ¿no? De poderte sostener un pequeño restaurante que da trabajo a 20 personas, quizá no tenga en sus cuentas la capacidad económica para sostenerlos durante tantos meses con sus sueldos íntegros, ¿no? Entonces, de repente habrá que buscar opciones como para que todos los sectores se ven lo menos afectados, ¿no? Pero pues día a día vemos cómo los desempleos se van generando y no nada más en el sector artístico. Digo, lo que se habla mucho de nosotros es que al ser eventos que convocan a mucha gente, pues son los primeros en cerrarse, ¿no? Y el asunto ahorita viene que cuando se levante esta contingencia, que las actividades económicas empiezan a reactivarse, el asunto es que nosotros seguimos convocando a mucha gente. Entonces, ¿cómo se va a empezar a integrar el teatro a la actividad económica? Es una de las grandes dudas. Ahorita quisiera que platicáramos de eso, del futuro, digamos, del teatro y tal, pero me gustó mucho esto que decías acerca de lo importante que es que también, por ejemplo, el obrero, la empleada que trabajan en una maquila, que trabajan en un restaurante, que trabajan en un hotel, pues es complicado porque, por supuesto que uno puede pensar en esta idea de, bueno, pues el patrón debe estar obligado a mantener, pero si el patrón pone en algún momento en riesgo el patrimonio de la empresa, pues esto a la larga va a generar que no puedan regresar a trabajar a sus lugares donde normalmente lo hacían, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que un poco es un buen momento para reflexionar acerca de que el país no está necesariamente dividido entre solo pobres y ricos y gente impotente y gente con mucho poder, sino que más bien hay una amalgama enorme y sobre todo de gente, por supuesto que inclusive aquella que nos parece solvente económicamente o que nos parecía solvente económicamente, ante la fragilidad que tiene nuestra sociedad económica, sanitariamente, etcétera, en una crisis como esta, pues no hay quien se salve, no es que tú pienses, ah, mira, estos están claramente ganando, ¿no? O sea, a mí cuando he escuchado estas cosas de las teorías conspiratorias que dicen que alguien soltó este virus para hacer algo, pues lo que yo pienso es como ese famoso follow the money, ¿no? ¿Quién estaría ganando de esto? Y yo la verdad no veo quién esté ganando de esto. O sea, claramente el mercado, que es, según se mire, una genialidad o una perversión, según se quiera ver, va a ofrecer alguna solución después de esto. Claramente va a haber soluciones de mercado cuando esto pase, pero en un momento de crisis como este, ni siquiera el mercado puede ofrecer soluciones, ¿no? Está completamente paralizado. Sí, esto es algo que está golpeando, lo insisto, a todos, ¿no? Y no podemos cortar a todos con la misma tijera, también creo, ¿no? Por ahí de repente están los grandes consorcios que a lo mejor podrían proteger un poco más a su trabajador porque tienen la solvencia para hacerlo.
y hemos visto ejemplos donde al contrario están gritando Estado dame, ¿no? Porque si no, Claro, esto se va a poner feo, ¿no? Que no es el claro. mismo caso de la cafetería de la esquina, que el dueño la acababa de abrir y entonces en este momento cierra y saca de sus ahorros para liquidar lo que le corresponda por ley a sus empleados y se queda absolutamente sin nada, ¿no? Digo, son lugares completamente opuestos, sin embargo, todos estamos enfrentando la misma crisis, no van a ser las mismas soluciones para todos, pero creo que todos tendremos que ser parte de la solución. Oye, ¿crees que esto de alguna manera, antes de llegar a la particularidad del teatro, eres de los optimistas que creen que esto sí genere un cambio, digamos, para bien a nivel de conciencia? Porque no sé si a ti te ha pasado, pero lo he comentado con mucha gente y creo que muchos y muchas nos hemos dado cuenta de que vivíamos también en una dinámica de consumo que para Tremendo. nada era la que necesitábamos, ¿no? O sea, que se podían hacer muchas cosas, dialogar con alguien, cocinarte en tu propia casa, eh, hacer ejercicio en tu propia casa, o sea que tal vez había un montón de gastos que teníamos normalizados en nuestra vida que realmente eran un poco superficiales o por lo menos que nos habíamos metido en una vorágine de consumo que creo que por supuesto, de manera indeseable, pero que nos ha hecho repensar esta crisis, ¿no? Estaba con mi chica y justo decíamos cómo habíamos venido viviendo antes de llegar a esta situación, ¿no? Cómo era nuestro ritmo de vida, qué estábamos acostumbrados, cada cuándo salíamos a cenar por aquí, cada cuándo gastábamos en tal, que si ya me compré un pantalón, ¿no? Como, vaya, la vida cotidiana que mucha gente, si tiene la posibilidad de hacerlo, la hace, ¿no? Completamente. Y en este momento, cuando la llavecita del flujo económico se empieza a cerrar, y uno empieza a ver que las cuentas empiezan a reducir porque ya llevamos prácticamente 2 meses parados y vienen 2 más, por lo menos en el Valle de México, y decimos, ah, caray, nuestro ritmo de vida de alguna manera era insostenible, ¿no? Porque a tan poco tiempo ya estamos entrando en una crisis económica fuerte, ¿no? Eso quiere decir que algo no estábamos haciendo a nivel de conciencia. Y de repente estar aquí, como dices, al nivel de convivencia con la gente con la que estés, ¿no? Con la gente con la que puedes tener comunicación a través de los dispositivos, ¿no? Con la familia lejana, en fin, la dinámica de estar haciendo ejercicio, de empezar a descubrir tus dotes culinarios, ¿no? De buscar maneras de cómo entretenerte en el tiempo, de cómo generar empleo o generarte autoempleo a partir de esta situación. En fin, son muchísimas cosas en las cuales hay que reflexionar. Creo que hacer conciencia de ello es el primer paso y después tener el valor para que cuando esto se termine, ver qué de eso vas a adoptar para tu vida, pues para más adelante, ¿no? Porque también de repente pues, somos una sociedad que lleva tantos años acostumbrada a este ritmo de consumo, compro, luego existo, de Chevron, ¿no? Que creo que sería muy fácil poder regresar a ese lugar, ¿no? Claro, Entonces, sí, hacer conciencia es importante, pero tener el valor de llevarlo adelante también es muy, 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 muy necesario. sí. Yo tengo cierto optimismo en que de alguna manera ahí hay cosas que van a cambiar. Creo que vamos a entender que de nada sirve eh, haber encontrado una manera tan increíblemente eficiente de producir riqueza a nivel mundial si esa riqueza está en las manos de unas cuantas personas y que en un momento como este, pues todo se paraliza porque hay ha habido una historia muy importante que ha premiado de muchas maneras en cuanto a reconocimiento, en cuanto a admiración, en cuanto a el poder político que les da, que la riqueza se ha convertido en una forma de capturar rentas, ¿no? De gente que tiene casas que jamás va a utilizar, lugares a donde nunca va, yates que va a usar una vez a la semana, digo, una vez al año, o un chalet en los Claro. Alpes suizos que va a utilizar 2 semanas al año, y que todo ese dinero, porque en esta crisis no es que el dinero se desaparezca, el dinero es un juego de suma cero, ¿no? Que está aquí o está en otra parte. Entonces, en algún lugar sigue estando ese dinero. El problema es que lo tenemos acaparado. Y yo tengo la sensación, ojalá así sea, de que esto nos tiene que ayudar a pensar un poco. Si no cambiamos nuestra lógica de repartición de bienes después de esto, creo que ya no nos va a tocar, amigo, verlo. No, definitivamente no, ¿no? O sea, ya en tono de broma, si esto sucede cada década 20 de los siglos, pues ya no nos va a tocar verlo, ¿no? Pero sí, esperemos que sea un cambio, ¿no? Todo el mundo, mucha gente está hablando de que la sociedad tendría que cambiar, de que esto va a ser un nuevo comenzar.
y lo escucho y eso me parece una abstracción muy, muy grande, ¿no? Yo sí tengo esperanza de que esta conciencia genere un cambio. ¿Cuál va a ser ese cambio? La verdad es que es algo que no alcanzo a ver, ¿no? Definitivamente no vamos a llegar a una horizontalidad, ¿no? En la acumulación de la riqueza. Eso está muchísimo más lejos y generaciones no lo van a ver, ¿no? Pero sí buscar un equilibrio un poco más, vamos, equitativo, pues, tendría que ser un ideal a perseguir saliendo de esto. Tiene que ser, ¿no? Porque todavía uno se imagina en que la situación en la que nos encontramos sigue siendo una situación afortunada, ¿no? O sea, hay gente que de verdad seguramente se está muriendo de hambre en este momento, literalmente. Y eso es gravísimo, ¿no? Que tengamos un mundo en donde hay quien tiene paralizada la riqueza mientras hay gente que se está muriendo, ¿no? Y yo no tengo nada, y no sé si estemos de acuerdo en esto, yo no tengo nada en contra de la riqueza, pero sí me preocupa que esa riqueza esté patrocinada por la pobreza extrema, que esa riqueza esté patrocinada por gente que no tiene ninguna oportunidad. Y espero de verdad que esto nos haga cambiar. Espero que, quiero decirte, por cierto, que tú y yo hemos, como amigos que somos, hemos muchas veces discutido de cosas políticas, ahí siempre nos respetamos, a veces sentimos que se está poniendo un poco denso la discusión y a lo mejor le paramos un poco, pero a mí me ha dado mucho gusto, eso sí te lo digo, en medio de muchas cosas que creo que yo puedo criticar y que no sé si tú también podrías compartirnos algunas, pero yo me ha dado mucho gusto que realmente una de las cosas que yo le reconozco al presidente es este nuevo cambio en el discurso. O sea, a mí sí me parece importante que se diga, no van a perder de nuevo los mismos que siempre pierden. O sea, luego habría que ver cuáles son las formas para garantizar eso, habría que ver si se cumplen, pero eso es otra cosa, ¿no? Y en este sentido, incluso a mí me parece importante que ahorita empecemos a hacer llamados de unidad, ¿no? Y que la gente, independientemente de por quién hayamos votado o dónde está nuestra afiliación política, entendamos que no vamos a salir de esto dividiéndonos, que no vamos a salir de esto discutiendo, que no vamos a salir de esto recriminándole a alguien las decisiones políticas que haya tomado, pero sí creo que es como muy importante, uno, ambas partes con total sobriedad y creo que ánimo de construcción, entender que nos está faltando, que yo creo que están faltando muchas cosas, pero también esta cosa como de estar chingue y chingue con cualquier cosa que el presidente diga, me parece que también es muy desafortunada y que no genera sino un clima más grande de polarización. Y a mí me ha gustado mucho, dentro de lo que ha sostenido, esta idea de decir, esta vez no van a perder los mismos, ¿no? Esta vez tenemos que aprender no solamente a socializar las pérdidas, sino también a socializar la riqueza. Y tenemos que entender que hay gente, y ya lo he escuchado, de gente que sí le ha llegado el apoyo de gobierno, ¿no? Incluso gente que no hizo trámites largos, sino que se metió ahí una página de internet, puso algunos datos y tal. Entonces, Yo su apoyo ¿cómo, primos. cómo Y ves eso? recibió su apoyo primos. Ajá. ¿Perdón? ¿Cómo ¿Cómo ves? veo eso? Mira, sí, yo sí creo que no hay política que abrace a todos, ¿no? O sea, jamás va a existir una política que pueda tener feliz al 100% de los gobernados. Eh, sí, al igual que tú, yo percibo ese cambio en el discurso, ese discurso que en un inicio era mucho más para dividir que realmente lograr una unificación, y creo que esta situación ha hecho que ese discurso se vea como reducido, ¿no? Se haya opacado el discurso de las diferencias políticas, el yo creo que es para acá, el yo creo que es para acá, al decir tenemos una situación que la que tenemos que enfrentar todos, ¿no? Entonces, fuera de políticas que ciertamente nunca nos van a abrazar a todos, entre todos sí tenemos que abrazar, pues, el enfrentar a esto y el salir adelante y estar sumando, ¿no? Más que dividiendo. De repente es impresionante que México esté rankeado entre los países que más tienen fake news, ¿no? Entonces, dices, caramba, ¿dónde estamos parados como sociedad, no? ¿Dónde estamos parados donde lo importante es mi ganancia en esta situación y no salir adelante de esta Llevar situación, ¿no? agua, llevar agua al molino, ¿no? Como suele Sí, decirse. claro, por supuesto, la tajada, ¿no? Que se puede
que se pueda sacar de ahí. O sea, realmente empezar a lucrar con el pánico de la sociedad es algo que me parece inconcebible, ¿no? Y sí aplaudo que se haya suavizado esto, sí creo que también hay muchas cosas que todavía faltan por hacer y seguramente siempre estarán faltando. Me declaro un poco fan del doctor Gattel, que en algún momento habla incluso de los errores y lo habla abiertamente, y habla de los procesos como de repente se entorpecen y lo dice abiertamente, ¿no? Creo que es raro ver un político hacer eso. Generalmente llegan con una verdad contundente como un puño y vemos a este hombre diciendo, sí, vamos, esto tiene 2 semanas de retraso a la información porque hay que coordinar, bla, 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 bla. En fin, ¿no? Creo que es un hombre que ha hablado con muchísima más transparencia y que ha permeado todo el entorno político de gobierno, ¿no? Extrañamente, en este caso siento que ha sido desde ese lugar hacia arriba, ¿no? Y por supuesto que hacia abajo. Pero finalmente es un lugar positivo, ¿no? Creo que todos estamos empezando, o cada vez está sumando más gente a ver esto como un objetivo común que sortear, ¿no? Claro. Oye, amigo, y ya llegando al teatro directamente, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Crees que algo va a cambiar? ¿Esperas que en cuanto levanten los cercos sanitarios, la gente ya regrese al teatro? ¿Crees que se la va a pensar un poco? ¿Crees que esto va para largo? ¿Y has pensado en alguna nueva manera de construir cosas alrededor del teatro? ¿Has fantaseado o has leído o has comentado con alguien sobre una posible reinvención, aunque sea en algunos aspectos del teatro? Pues creo que en este momento la reinvención de esto tiene que ser como está sucediendo en muchos lados los medios digitales, ¿no? En este momento, ¿cómo decir? De repente se me puede ir gente encima con esto, pero no comparto mucho el proyectar teatro en los dispositivos, porque finalmente tienes una cámara que genera ya un distanciamiento bárbaro, ¿no? Cuando tú ves una obra de teatro puedes ver la totalidad y tú puedes elegir en dónde estás o definitivamente el foco de atención está puesto por la dirección en tal lugar y tú vas a ese lugar como espectador. Cuando ves en una pantalla una obra de teatro, pues es una cosa plana, y demás, ¿no? Leía a un investigador, ahora no recuerdo el nombre, que justo decía, ver teatro grabado sirve para fines de estudio, pero no para fines de apreciación como espectador, ¿no? Entonces, me aburre ver teatro grabado, pero la iniciativa de empezar a hacer cosas para la cámara, de empezar a montar ahorita pequeños monólogos, por ejemplo, ¿no? Que están hechos ex profeso en este momento, que es una transmisión para 100 personas vía Zoom, ¿no? Como le está haciendo Tercera Llamada, acá en la Ciudad de México, que caben 100 personas. Y entonces son 3 monólogos hechos de 15 minutos. Vaya, es un lugar en el que estamos llegando en este momento. Es una solución que viene de la presteza, de la necesidad, ¿no? De hacerlo ahora, que creo que tendría que tener una búsqueda muchísimo más grande para empezar a encontrar un lenguaje propio, ¿sabes? Empezar a construirle ciertas cosas, a complejizarlo y hacerlo cada vez más hermoso. Ahora es una herramienta que aquí está. ¿Qué va a pasar? Yo creo que estamos siguiendo también un poco lo que sucede en los países que van en avanzada, ¿no? ¿Qué está pasando actualmente en los teatros en China, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está pasando con los cines en China? Y la apertura está siendo paulatina, sin embargo, llevar gente a los teatros está siendo muy, muy difícil. Ahorita estaba viendo que decían que la asistencia estaba alrededor del 10% en los lugares que ya se habían reactivado, ¿no? Otros estudios españoles, por ejemplo, hablaban los productores diciendo que si vas a abrir un teatro que tiene una capacidad de 500 personas, pero como las condiciones no están para juntar a tanta gente, entonces tu capacidad se va a ver reducida a 150 butacas. 150 butacas numéricamente no te dan para pagar la renta del teatro, para pagar a los actores, para pagar a todo el mundo. Entonces, muchos no se están queriendo arriesgar a hacer esto. Yo creo que el proceso va a ser largo. Un poco de lo que está sucediendo en México actualmente, con las instituciones con las que ya algunas producciones en las que participo están teniendo reuniones para ver cómo va a ser la reintegración otra vez a la actividad, hablan de primero poner en reprogramación, porque no nada más son las temporadas que se vieron suspendidas, ¿no? Sino cómo vamos a reprogramar estos y cómo se afectan a las que vienen para más adelante. Claro. Entonces, justo estas obras proyectos que están programados para más adelante, se están también recorriendo dependiendo de su situación económica. Si tienes un apoyo como EFIARTES, donde
gracias a eso puedes darle un salario digno a los actores, puedes pagar el teatro, puedes invertir en publicidad y entonces hacer mucho más rentable y hacer esponjar un poco tu empresa para poder seguir produciendo. Esos son los proyectos que se van a programar, porque son proyectos que van a garantía ya económica. Todos los proyectos que van a entrar con taquilla se están pasando para más adelante, porque justamente la convocatoria de gente no va a dar para sostener estos números que sí requiere llegar directamente a tu bolsillo a partir de la taquilla, ¿no? Aunque también hay gente que le urge empezar a tener un ingreso y si no tiene una beca, pues o sea, si no hay un subsidio está complicado, ¿no? Sí, así es, por supuesto, ¿no? Yo ahorita tengo 2 temporadas, por ejemplo, que no tenían un subsidio, que íbamos a ir completamente a taquilla y ya se están reprogramando para el 2021, ¿no? Porque la teníamos programada para septiembre, pero en septiembre no va a poder suceder económicamente favorable para nadie, ¿no? Entonces hay que buscar los proyectos que sí tienen apoyo para cubrir estos primeros meses, para que finalmente la economía de productor, actor, escenógrafo y todos no se vea tan dañada, tan afectada como podría ser un proyecto sin apoyo, ¿no? Ahora, las dinámicas que se hagan para estos momentos, esa es la que se está proponiendo actualmente, dinámicas creativas para hacer una oferta distinta que irse a un teatro, esas todavía están en pláticas, ¿no? Y en ver qué podremos hacer para ello, ¿no? A saber hasta qué tiempo seguiremos usando los dispositivos como dinámica, qué sé yo, de repente empezar a hacer teatro más de calle, hay que poner exhaustivas medidas de higiene para el ingreso a los foros, en fin, ¿no? Son como muchísimos factores que se han ido combinando y yo en lo personal lo que estoy intentando hacer es estar mucho al pendiente de la situación que se está viviendo en otros países para ver cómo ellos están enfrentando esto cuando ya van adelante de nosotros 1 mes, 2 meses, ¿no? Para ver cómo esas medidas las podemos reintegrar, ¿no? Pero por ahí, no sé, platicábamos, si tenemos ya, yo tengo un monólogo, por ejemplo, que presento en un teatro, ¿no? Entonces platicaba con el director, falta platicar con los productores, pero de repente ofrecer la opción de decir, voy y lo hago en tu casa para no más de 10 personas, ¿no? Como una medida para reactivar la economía a pequeña escala dentro de los que estamos impregnados por este proyecto, ¿no? Son de repente como ideas que van ahí apareciendo, pero creo que son todavía muy volátiles y no hay tanta certeza. Teatro escolar, tal vez, ¿no? Cuando regresen a las aulas los niños. Sí, digo, ahorita no estoy muy enterado de cómo está funcionando teatro escolar, cómo va a reactivarse, ¿no? Con esto, yo no he participado de estas convocatorias actualmente, ¿no? Pero seguramente tendrán también sus diálogos con Salubridad para ver de qué manera se puede retomar eso, ¿no? Digo, al parecer ahorita los teatros no se ha hablado de una restricción de capacidad, de afore, pero sí se habla de que esto se va a empezar a reactivar realmente hasta septiembre, la apertura. Y luego viene este proceso de lleva a la gente al teatro, ¿no? Sí, Convéncela de que que lleve a se tus niños. animen, que tengan dinero para hacer eso, ¿no? Que piensen que es prudente Además, gastar el dinero en ir al teatro en este momento, tal, ¿no? claro. Claro, claro. Hay mucha gente, de repente por ahí en las redes nos escriben mucha la gente que es asiduo al teatro y dice, en cuanto se abren las puertas y ustedes estén ahí, nosotros iremos con todas las ganas del mundo, ¿no? Y dice, sí, claro, yo te lo agradezco enormemente, ¿no? Claro, por supuesto que hay gente que va a estar ahí, que también tiene esta necesidad, pero ¿qué tanta de la capacidad de un teatro realmente se llena con esta gente que es una ávida consumidora ¿no? Va a haber mucha gente que, así como les cuesta en este momento resistencia ir a hacer su propio súper, cuando se abran las puertas no va a querer ir a los cines, no va a querer ir a los teatros, no va a querer visitar los museos. Claro, y además va a haber también una sensación de precaución en muchos aspectos, no solo los sanitarios, ¿no? Sino decir, estos 200 pesos los dejo Claro. guardados o los gasto acá. Sí, parece que viene un escenario complicado, ¿no? En ese aspecto, habrá que empezar a ser muy creativas, muy creativos, a generar otras formas de interactuar, de aprender, Sí. de construir, de tener experiencias estéticas. Tú eres alguien que normalmente trabaja muchísimo, ¿no? El año pasado, por ejemplo, ¿en cuántas obras estuviste, amigo? Pues no estuve en tantas obras como creaciones nuevas, pero afortunadamente, la verdad sí me considero muy afortunado. Casi en todos los proyectos que participo tienen larga vida. Entonces, ¿Cuánto llevas, Guggenheim? Es la que más tienes, ¿no? Guggenheim tiene ya más de 10 años.
Justo estábamos dando temporada del 10º aniversario cuando sucedió esto, ¿no? Y esa temporada se vio interrumpida. Eso tiene más de 10 años, El amor de las luciérnagas tiene 7 años, Enamorarse de un incendio 4, La metáfora de las aves 3, Manada va para 2 años, en fin, ¿no? Como que todas están ahí regresando. Sí, afortunadamente no me falta trabajo en esta época, sí, porque ya llevo cuatro temporadas canceladas en lo que va de esta contingencia, ya tengo 2 temporadas que se han pospuesto, tengo una temporada que está en la tablita por ahí y al parecer la única que tengo segura es hasta el mes de octubre, ¿no? Entonces, este golpe, no soy el que más trabaja, tampoco soy de los que menos, ¿no? Pero a todos por igual, imagínate cómo está la situación. Sí, la verdad es que es una situación bastante compleja. ¿Qué has aprendido? ¿Qué es lo más fuerte que has vivido a nivel emocional durante esta cuarentena? ¿Has aprendido algo de ti? ¿Has aprendido algo eh, sobre el teatro en general? ¿Has reflexionado cosas que a lo mejor antes no te habías detenido a pensar, Hamlet? Me he puesto a pensar justo que no nos detenemos, ¿no? Que esto no nos va a detener. Cuando una pasión realmente existe, esto no nos va a detener, ¿no? Hace unos días mandaba por ahí un tuit un poco incendiario en el que ponía, si todas las becas desaparecieran, ¿dejarías de hacer lo que haces? ¿No? No es un voto para que desaparezcan las becas, por el amor de Dios, que nunca desaparezcan, ¿no? Por ahí me contestaba uno de mis contactos que decía que no desaparezcan porque así se hace más teatro. Y yo hace unos años que tuve la oportunidad de vivir unos años en Europa y unos españoles decían, es que de este lado, en Europa, si no tenemos un euro, no hacemos nada. Mientras que allá en Latinoamérica, ustedes, si no tienen dinero, lo que brinca es la creatividad, Mm. ¿no? Y te pones a hacer. Entonces, este contacto de Twitter ponía ahí, pues se haría más teatro. Y entonces me invitaba a la reflexión de decir, entonces, ¿esto es una cuestión numérica o es una cuestión también de pasión y contenidos? ¿Él Porque pensaba claro, que sin becas se haría más teatro o con becas se haría más no, teatro? él dice que con becas se haría más teatro. Y dices, bueno, ok, estoy de acuerdo, pero en ese enunciado tal cual lo puso, porque no nos íbamos a meter en muchas explicaciones, Que parece ¿no? meramente cuantitativo, ¿no? O sea, Sí, pues claro, es ¿no? obvio, si alguien paga de entrada más puestas en escena, habrá más puestas. Pero eso es teatro, que no sé si esa era la pregunta que te hacías. Pues más bien era, pues claro, si hay dinero, todo el mundo levanta la mano, pero si no Sí, hay dinero, realmente el que quiere levanta la mano, ¿no? claro. Entonces, pues en este momento hay que buscar estas opciones, ¿no? Digo, esta contingencia a nosotros no nos está parando. Sí, no es el ideal ensayar por Zoom, ¿sabes? Pero sí estamos ensayando proyectos, ¿no? Yo tengo 2 proyectos en este momento que se están trabajando aquí, no nos detenemos en ello y han salido varias convocatorias que han sido interesantes de pequeños monólogos y demás, entonces hay que buscar estas opciones ahorita, pero en cuanto salgamos de esto, el impacto económico va a ser tan duro que también tendremos que redoblar nuestra creatividad, ¿no? Tendremos que redoblar la creatividad no solamente en las propuestas espaciales estéticamente hablando de teatro, sino en las propuestas de cómo llevar a la gente, cómo hacer los que entren en un foro, los que tengan que entrar, cómo vamos a manejar, pues no sé, son muchísimas cosas, ¿no? Creo que empezar en los pequeños formatos va a ser algo muy positivo también, ¿no? Esto que se hacía de teatro en casas no está mal, que el teatro vaya a las empresas no está mal, que el teatro vaya a las escuelas no está mal, ¿sabes? Pues son pequeños lugares en los que podemos recurrir, creo, como puentes mientras regresemos a una normalidad o a una nueva condición. Sí. Oye, Hamlet, ya casi para despedirnos, ¿podrías platicarnos un poco? A mí me da siempre mucha curiosidad. Yo tengo la fortuna de tener grandes amigos como tú, talentosísimos, con los que he podido platicar así directamente sobre procesos creativos y tal, pero antes de que yo tuviera la enorme fortuna de generar estos contactos, siempre me dio mucha curiosidad poder platicar así vis a vis con algún artista, con algún creador, pensar cómo se vive la experiencia estética desde el otro lado, ¿no? Hoy tengo la fortuna de que
se me eriza la piel de tener la dicha de platicar contigo cuando realmente para mí, por ejemplo, y lo he dicho varias veces, Más pequeños que el Guggenheim es la obra que yo más disfruto. Cualquier obra que yo haya visto de teatro es la que más disfruto, y tener la oportunidad de platicar con alguien que lo vive desde el otro lado, desde dentro, es hermoso, ¿no? Cuando puedo platicar con músicos que admiro y me platican sus procesos creativos, qué fue lo que les detonó la idea para tal canción o para tal pieza de piano, es algo que me fascina. Entonces, no sé si pudieras platicarnos así de algunas, si no quieres el recuento de todas, pero de algunas, con algunas palabras, ¿cómo se vive la experiencia del otro lado? O sea, por ejemplo, Más pequeños que el Guggenheim, ¿qué significa para ti? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo es ser Hamlet? ¿Cómo ve Hamlet a Hamlet? ¿Cómo ve Hamlet Ramírez a la gente que ve a Hamlet de la obra, etcétera? ¿Alguna cosa que nos quieras platicar sobre estar desde esa pared que no somos los espectadores? Wow. Mira, justo Más pequeños, creo que cada proyecto tiene sus particularidades, ¿no? Definitivamente cada uno te pone en otros lugares de exigencia para que empieces a buscar empaparte, a generarte ahí toda esta información detrás de la cabeza que luego, como si fuera un embudo, quieres ponerla en determinado momento, ¿no? Y cada una te va llevando por ahí. Pero Más pequeños que el Guggenheim justamente es muy, muy particular. Es muy particular. Esa obra la hicimos hace ya poquito más de 10 años, casi estamos por cumplir los 11, y no puedo dejar de verla a la distancia como un reflejo de nuestra propia situación, ¿no? 4 actores y un dramaturgo allá afuera, que también fue el director de la obra. Cuando empezó este proyecto eran muy poquitas hojas, todavía no era ni siquiera la mitad, ni siquiera la cuarta parte de la obra, era una idea ahí aventada, que fue suficiente para convocar a 4 actores y juntarnos a trabajar en las condiciones más difíciles, ¿no? Yo tenía un gimnasio, atendía mi gimnasio y tenía una fonda, entonces tenía 2 negocios que atender, ensayaba siempre entre esos huecos. Otro compañero estaba en Tijuana viendo qué iba a hacer de su vida porque acababa de regresar de la carrera. Adrián Vázquez, que es admirable como ese hombre no se le acaba la energía y cómo produce y cómo genera ideas y genera contenidos y genera obra, andaba en esas, como siempre, dándole durísimo. Ricaño mesereaba en un restaurante, Rodrigo también andaba ahí como viendo qué vamos a hacer, yo andaba pues, digo, así, ¿no? Entonces ensayábamos en unas condiciones muy malas, empezábamos a las 11 de la noche, no teníamos ni idea de cómo montar esta obra, terminábamos siempre comiendo unos tacos de carne asada y diciendo nos vemos mañana a las 11 para hacer esto completamente un loop, ¿no? Entonces, realmente nos sentíamos muy frustrados en la creatividad, en cómo hacer avanzar esto, y esto fue permeando la obra. No logro tener esta distancia creativa, ¿sabes? Porque de alguna manera se fue construyendo con el día a día de una cosa. Lo único que yo tenía muy claro es que si este personaje se llamaba Hamlet, ¿no? Era una clara burla hacia mí, un poquito. Entonces decía, bueno, vamos a burlarnos un poco de nosotros y cómo lo podremos hacer. Pues vamos a agarrar un poco las técnicas de clown, ver qué podemos hacer desde ese lado para poder burlarnos de nosotros mismos. Entonces para mí fue un gran deleite empezar a trabajar desde mi lado torpe, desde mi lado emocionalmente bloqueado, ¿sabes? Como empezar a escarbar desde este lugar algo que pues es una caricatura de mí. Pero no significa que hacer una caricatura sea algo plano, ¿no? No, porque además yo creo que tiene una proverbial inocencia el personaje, ¿no? Y que es un personaje que sí, que claramente que está en un estado vulnerable respecto a que seguramente le han hecho bullying, o es alguien que no alcanza a ir siempre a la velocidad de los demás, que tiene sus propios ritmos y tal, pero que de una, insisto, una proverbial inocencia, y además creo que acaba por entender que se quiere mucho a sí mismo, ¿no? Claro. Sí, claro, finalmente, y que insisto, eso también me lleva a difícilmente poderme separar de la realidad de la ficción, ¿no? Que lo decía Riqueño en la dedicatoria del libro, no la recuerdo textualmente, pero algo hablaba cuya realidad y ficción no logro distinguir, ¿no? Porque de alguna manera los actores también de Más pequeños que el Guggenheim nos conocíamos,
Algunos de ellos eran ya muy amigos, otros los conocíamos simplemente, y entrar en este proceso fue parte de lo que también vino sucediendo con la dramaturgia de Ricaño y que nos vino sucediendo a nosotros, que terminó por sucedernos, ¿no? Finalmente darnos cuenta que al lado de mí no solo tengo un compañero de trabajo, tengo un amigo, ¿sabes? Al que le puedo llamar en cualquier momento. Como le pasa a estos personajes, 4 completamente descosidos, ¿no? Que no tienen para, aparentemente ya de dónde agarrarse para seguir adelante con la vida y terminan, pese al fracaso de la obra, teniendo un sentido para despertarse al día siguiente, ¿no? Siendo este grupo de amigos. Entonces, creo que eso nos llevó a todo. Por eso digo, es muy particular, no lo puedo separar de mi existencia, ¿no? Como de repente podría poner otras obras. Hace unos días justo estaba reflexionando, ¿no? Pensando en dar algún taller en línea, ¿no? Que es otra de las opciones que por ahí tenemos. Y hablaba de cómo pensaba en cómo de repente los actores somos un tanto cuanto egoístas cuando enfrentamos una escena y solo la enfrentamos en qué es lo que yo siento y qué es lo que yo pienso, ¿no? Y nos olvidamos de que tenemos un compañero allá al frente, que con él también vamos a construir esto. Y luego en otro nivel nos olvidamos de qué función tiene esta escena dentro de la obra, ¿no? Porque de esa manera nos vamos calibrando todas esas cosas. Entonces andaban esas reflexiones y me he dado cuenta que sí es una manera en la que he estado trabajando en otras obras, ¿no? En decir, ok, en esta escena tengo este compañero, tenemos que tejer esto, pero tenemos que dejar sembrada esta semilla que en la escena 17, ¡pum!, va a reventar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos construyendo eso? Creo que es un camino muy, muy padre. Y luego de ahí las cuestiones estéticas de cómo puede ir a hacerlo, pues uno tiene un poco una idea, pero creo que es el trabajo que va sucediendo hacia el final, cuando uno ya ha pasado muchas más otras preocupancias, cosas que te preocupan durante el proceso, y será también una cosa que el director tiene que ir haciendo, ¿no? Finalmente el director allá afuera también está para darle forma a todo esto y a darle belleza a todo esto, que nosotros como actores podemos creer que lo estamos haciendo y quizás sí, pero si no, él es el que tiene que ajustar. Yo tengo esta hoy en honor a Hamlet, Está padrísima. Ya tenemos, es la misma camisa de hace 10 años, ¿eh? Yo creo que ya tengo que darle un poco de tinte. Era roja y ahora es rosa. Oye, y por ejemplo de Manada, ¿nos puedes platicar algo que yo he platicado con mucha gente? Creo que tiene una cosa ahí que genera una fascinación un poco oscura, ¿no? Sí. Realmente tiene muy distinta a las Luciérnagas, ¿no? Y a Guggenheim. Eh, a lo mejor mucho más impersonal en este caso. No sé, cuál es tu proceso para enfrentar algo que de alguna manera es tan críptico, ¿no? O sea, parece muy nítido, pero creo que hay muchas cosas escondidas, ¿no? Creo que Luis Eduardo escondió muchas cosas en esa obra, ¿no? Y además las escondió también en el proceso, lo cual fue un deleite, ¿sabes? Trabajando en colectivo, estábamos todos los actores ahí y él daba indicaciones, por ejemplo, esta cuestión netamente estética, ¿no? De hacerlo sumamente coreográfico, con ángulos muy precisos, con movimientos con un pie muy preciso, que a mí me llevaba a redondear una idea que también tenía desde muy chavo, desde que estaba en la facultad, que decía, el teatro también tendría que tener la exigencia de la coreografía, no nada más de la inspiración yo es que hoy siento que es así y entonces voy y lo hago así. No, por eso vivimos un proceso para elegir cuál es la manera para contar esta historia, la que mejor consideremos, no quiere decir que sea la mejor del mundo, es la que nosotros consideramos que es la que es, ¿no? Pero trabajaste para llegar a ese punto, no trabajaste para llegar a ver qué te dice hoy tu inspiración, ¿no? Entonces, trabajar con G desde ese lado fue padrísimo, fue muy fácil, digamos, de alguna manera, fue una gran puerta, el decir, en tal diálogo giramos todos. Ok, este diálogo repercute en esto porque tiene que ver con, ¿no? Y entonces es como decir esto que te decía hace rato de en esta escena cómo siembro esta semillita para que en la siguiente escena esto detone, ¿no? Entonces, Luis Eduardo G iba como apuntando desde el trazo, que no lo hablábamos, pero uno lo siente, ¿no? De claro, es que la situación está afectando de esta manera, es que el diálogo de este personaje está afectando a talas o cuales, entonces por eso está este movimiento que creemos que para el público va a ser medianamente claro, ¿no? ¡Pum! Aquí hay un estímulo que recibimos todos. Y por otro lado, en lo crítico de repente se te acercaba y te decía algún comentario, ¿no? Yo creo que este personaje es así, 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 pero no lo compartía con todos. Ya. Porque entonces en la construcción venía la sorpresa para el otro. Y entonces se da el teatro, ¿no? Recibir estímulos y reaccionar ante ellos, ¿no? Y ahí estás jugando. Entonces, la construcción sí fue muy, muy, muy interesante con Luis Eduardo. Y luego desde el trabajo personal,
pues empaparte de las lecturas, ¿no? De darle un par de leídas a la versión de Chekhov y después olvidarla, porque la versión de Luis Eduardo es una unidad en sí misma, ¿no? Y entonces aquello solamente fue como para darnos un poquito una idea, ¿no? De dónde partió esto, pero después olvidarnos y empezar a ver qué es lo que vamos a hacer, que es lo que tenemos aquí enfrente, ¿no? Esto que está en bruto, hay que embellecerlo, hay que sacarle brillo. Y creo que Luis Eduardo era muy claro, entonces trabajar con él no puede ser solo una construcción de yo actor, ¿no? Era, ¿para dónde vamos a llevar esto? ¿No? No, yo creo que tu personaje es homosexual, pero no le digas a nadie, No le ¿no? digas a nadie, claro. Ok, va, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿cuál va a ser mi propuesta estética? ¿No? Había otro amigo que por ahí decía, es que en Olga vi las perlas, ¿no? Porque tenía yo un gesto en el que me agarraba la clavícula, ¿no? Ah, Y decía, es que vi las perlas de Olga. Yo decía, ok, qué padre, ¿no? Qué padre que a partir de un gesto, que es una elección, decía un maestro, ¿cuál? El que quieras menos cualquiera, elige, ¿no? A partir de este gesto se da esa lectura padrísimo, ¿no? A partir de girar la cabeza con otro ritmo, se da esa lectura, excelente. Entonces, sumemos de 3 gestos que nos den eso y no hagamos un pastelazo, ¿sabes? Elijamos. Así como el trazo está súper pulcro, nosotros como actores también tenemos que tener una elección súper pulcra, ¿no? Ya sea en el sí, vestuario. El doctor sale bien vestido, se desabrocha 2 botones y está en la borrachera y no requiere más allá, ¿no? claro. Por cierto, qué personaje tan doloroso y complejo es el doctor, ¿no? O sea, Sí, yo siempre he pensado sobre esta obra de Chekhov que un poco tiene que ver, que es una reflexión que creo que muchos artistas han hecho en situaciones de guerra, en situaciones en donde vienen cambios a una realidad que parecería ya más o menos escrita, más o menos definida, y que en un pequeño pueblo alejado de todo, de pronto llegue, venga un ejército, hace un cambio radical, un pequeño, una pequeña emoción, digamos, como en medio de toda el hartazgo o la normalidad aceptada que hay en esta población. Y la posibilidad siempre del enamoramiento como una cosa que nos transforma y descubre lo peor o lo mejor de nosotras y nosotros, ¿no? Pero creo que Luis Eduardo, esto ya es especulativo, eh, no solamente se centra en esta idea de cómo algo, como un accidente, como unos visitantes inesperados cambia todo, sino que toda cosa en todo momento puede cambiar todo, ¿no? O sea, es como ese río heraclitiano que no es que no te puedas bañar 2 veces en el mismo río, es que no te puedes bañar ni una sola vez en el mismo río, porque el río se está transformando. Y va, va. creo que toda la sensación que a mí me deja la obra es que estoy en medio de un río, que ustedes son el río, son un río, por cierto, maravilloso, a veces caudaloso, a veces calmo, a Ay, qué veces padre. turbio, a veces transparente, pero que es cada cosa, o sea, tan insospechado a dónde nos va a llevar cada pequeña decisión y cada pequeño momento que vayamos teniendo en la vida, ¿no? Y el ejercicio que tuvieron que hacer, yo creo, con tanta disciplina, de elegir cuáles de esas pequeñas cosas es las que se veían, ¿no? ¿Cuál nota del cello era la que se tenía que escuchar? ¿Y por qué solo un cello? ¿Y por qué solamente ese escenario tan mínimo? ¿Y por qué la ropa blanca? O sea, creo que hay muchas cosas que la vuelven muy atractiva estéticamente, ¿no? Sí, y a mí me parece un bonito y un gran ejemplo, porque tiene toda esta complejidad de la que hablas, y sin embargo, a la vez es de una gran sencillez, ¿no? O sea, sí, y que tiene que ver con lo crítico, ¿no? Porque a primera lectura dices, es un vestuario a 2 colores, ¿no? Blanco-negro, un fondo gris, los trazos mínimos, la iluminación mínima, el cello también son unas cuantas notas, no hace unos garigoleos ahí tremendos Ah, ni nada, todo está como en la simpleza y creo que eso nos lleva a que no haya tanto distractor para que entonces podamos ver lo que se quiere ver, ¿no? Para que entonces los golpes sean certeros hacia algún lugar, ¿no? Y la gran apuesta está en la palabra. Y la palabra de Luis Eduardo
algo tiene este hombre que fluye como este río del que hablas, ¿no? Y creo que perfiló muy, muy bien a estos personajes. Es padrísimo que esta familia que está en una inmovilidad total, ¿no? Todo el tiempo aspirando a depositar la felicidad en el poder del matrimonio, ¿no? Cuando podrían hacer muchísimas cosas. El personaje de Olga que va a la escuela, da clases y después de ahí está en su casa porque ese es su mejor lugar, es una zona de confort espantosa, Sí, ¿no? De la que no puede salir. El otro casado pero infeliz, porque el matrimonio tampoco es precisamente la felicidad, ¿no? El otro despertando y soñando con trabajar, este pequeño burgués, diciendo, sí, soñé que trabajaba y me estaba convirtiendo en un hombre, y al final, pues creo que tampoco lo va a hacer, ¿no? Y llega este personaje, Bershinin, que es esta Francia Castañeda, que tiene creo que toda esta voz que le da movimiento, ¿no? ujú. Cuando empieza a hablar de que la vida no se puede planear. O sea, sí, ¿no? Pero no es más que un mapa que no necesariamente va a ser como uno quiere, ¿no? Y entonces empiezan estos factores externos a estar modificando lo que va sucediendo, y cada vez haciendo mucho más complejo el trabajo de G y el trabajo de nosotros, ¿no? Creo que es una gran obra, pero como decían algunos griegos, ¿no? En lo sencillo radica lo grandioso, y creo que esta obra está muy cerca de lograr eso. A mí me parece impresionante, la verdad es un monumento de obra. ¿Alguna otra de la que ahora te acuerdes y quieras platicarnos un poquitito sobre cómo viviste el proceso? Hay un Eh, proceso, hay tres obras que tengo hechas de contextos de Luis Eduardo Pavés Goyé, un chileno, dramaturgo y director, fotógrafo, en fin, es un inquieto, hace muchísimas cosas y las hace muy bien. Lo trajo Foro Shakespeare hace unos años a dirigir Enamorarse de un incendio. Es una obra en la que pude estar con Verónica Merchán, con Itari Marta, con Luis Miguel Lombana, de los cuales yo nada más conocía a Itari. No conocía a Verónica, no conocía a Luis Miguel, mucho menos conocía al dramaturgo y director. Yo me acuerdo que llegué dos ensayos después porque tenía unos compromisos previos que concluía, entonces me pude integrar al tercer ensayo, o al segundo, no recuerdo, pero estaba como acostumbrado a este trabajo de mesa en el que te sientas y sí, vamos a leer la obra y entonces vamos a ver qué piensan muchachos, ¿no? Y muy, tomemos un muy a lo, café. muy a lo barba, Sí, 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 ¿no? Y que nosotros lo usamos de manera muy, muy común. En México es muy común hacer el trabajo de mesa. Ahora estoy trabajando con un chico argentino, con Nacho Tajan, que dice, yo lo vine a conocer en México, ¿no? Para mí eso, vámonos al escenario y hagámoslo. Entonces este vecino, porque Eduardo es chileno, traía la misma escuela. Entonces el día en que yo me integré, que antes de presentarme a los compañeros, fue, bueno, enseñémosle al compañero lo que ya tenemos montado. Y dije, espérate, llevas dos ensayos. Y después de mostrarme lo ya montado, fue, ok, ahora ya, súbete, ¿no? Y pero espérate, no vamos a tomarnos un café, me vas a contar de tu viaje de Chile a México, ¿no sabes? No, vámonos, vámonos, vámonos. Entonces, me pareció una gran cosa, adoré ese proceso, terminé ese proceso queriendo enfrentar así todo lo demás, ¿sabes? Porque alejaba una cosa que puede ser de repente un doble filo, cuestionarnos demasiado. claro. En este caso no había manera de desviarnos. Los cuestionamientos se hacían sobre el escenario, sobre la marcha, levantemos todo y después vemos dónde estamos rompiendo la lógica y reajustamos. Pero ahorita sin cuestionamientos, vamos, 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 que suceda. No, no te preguntes, no pongas resistencia alguna. Entonces fue aventarse en un tobogán. ¿No? Era aventarse en un tobogán, no había ensayo que no fuera divertido, no había ensayo que no diera miedo, pero a la vez saliéramos muertos de la Pero risa. aquí el director está un poco como, o sea, su dirección también era estar ausente, su dirección también era permitir que sucedieran las cosas, o lo Sí, tenía muy bajo, o tenía muy bajo control este caos, pues. no al inicio, porque así trabajaba con nosotros. Por ejemplo, en esa obra se usaba cámaras, había multimedia, ¿no? Había dos camarógrafos que estaban tomando detalles muy cerraditos de cada actor, había tomas generales, y arriba del escenario había una pantalla en la que se estaba proyectando en tiempo real el switcheo de estas dos cámaras, ¿no? Nosotros no sabíamos que iba a haber cámaras, entonces nos empezábamos a mover por el escenario, proponíamos sentarnos aquí y allá, y de repente sus indicaciones eran como, no, no te sientes ahí, mejor siéntate acá. Dices, bueno, ¿por qué? No sé, pero así me lo pidió. Ok, pues yo voy y me siento ya, ¿sabes? En este momento busquemos y levantemos esto y luego cuestionamos. Y de repente se subió al escenario y empezaba a verte de una manera súper extraña, ¿no? Y decías, ¿qué hace a mi lado?
¿Por qué no se queda allá en la butaquería? Ajá. Y hasta después lo que veíamos que estaba justo viendo cuáles iban a ser los encuadros, ¿no? Hasta dónde podía entrar o no la cámara, entonces por eso siéntate un poquito más allá. Y después de la construcción que intuitivamente hicimos los actores, ya él empezaba a dar un poquito más de forma. Y además, siendo el dramaturgo, siempre llegaba con una frase que decía, ayer el director habló con el dramaturgo y el dramaturgo está muy mal, ¿no? Entonces, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, mejor esto se alarga, no se siente desde afuera, entonces vamos a recortar. Y empezaba a darle, a marcar tono, a marcar ritmo, a marcar otras cosas, pero ya era como el trabajo de filigrana posterior a haber levantado en bruto la obra, ¿no? Tenía cosas como decir, este monólogo de una página completa, este muro de texto que le llamaba Eduardo, decía, a mí me importan esas 3 frases, nada más, ¿no? Todo lo demás, parafrasealo. Era, tú empiezas a hablar y date vuelta y no sé qué tanto. Tú, actor que estás recibiendo este texto, en determinada frase, a partir de esta frase puedes detenerlo cuando tú quieras, ¿no? Pero yo tenía 17 frases más, ¿sabes? Para seguir. Entonces ya me podía parar en la 3 o me podía parar hasta la 16 o hasta la 17, ¿no? Entonces yo tenía una cosa ahí que estaba moviendo y además todo el tiempo desestructurando este texto, cambiando las palabras, te obligaba a estar en un presente muchísimo más, digo, es obligación del teatro estar ahí en presente del actor, pero este caso te forzaba, ¿no?, a estar ahí, no había momento de descanso. Entonces todo el tiempo estabas moviendo las cosas, moviendo a tu compañero y esperando a ver en qué momento me va a parar esto, ¿no? O más bien, ya no lo voy a esperar, yo me sigo, ¿no? Y entonces recibes un estímulo. Entonces generaba una cosa súper viva que al principio todo este caos, cuando él empezaba entonces ya a decir, aquí modúlale acá modúlale este otro, tenía un compañero, un conocido que es actor y músico, y fue a verla y decía, es que lo que ustedes hicieron es de una complejidad brutal, porque están hablando 4 personas al mismo tiempo, pero estoy escuchando lo que tengo que escuchar, ¿no? Entonces, claro, ya empezábamos a decir, en este momento las frases importantes son estas, entonces, aunque todos estemos hablando, entonces era una cuestión muy técnica y no solamente esta onda de ego de actor, de ve cómo siento, cómo me transformo y cómo tal, ¿no? Sino, pum, pum, vamos a ajustarnos en todo desde lo técnico sin que no deje de suceder lo orgánico. Pero oye, a mí me llama la atención y me encanta siempre ver la pasión con la que hablas. Nos acabas de hablar de 2 procesos que son radicalmente distintos, porque yo tengo la impresión, a reserva de que me corrijas, que nos hablabas de la fascinación que te despierta Manada en el sentido en donde todo está tan calibrado, tan coreografiado, de tal manera que yo pensaba que cuando comentaba lo del río de Heraclitiano, la gran ironía es que en realidad los espectadores, cuando vamos a verla por segunda o tercera vez, sí vemos la misma obra, porque la obra está hecha para que sea exactamente igual en Sí, movimientos cada vez que se ve, aunque obviamente la experiencia es distinta. Pero nos acabas de hablar aquí de otra cosa que está en un polo opuesto en donde a mi parecer más bien cada vez que la ves es una obra distinta, ¿no? O sea, porque el juego que se hace, si puedes parafrasear, si te pueden detener en un momento distinto de tu monólogo, entonces cada vez es la elección es de alguna manera contingente o por lo menos circunscrita a las emociones y el ritmo que tenga ese día, hasta la energía como ustedes en el escenario, ¿no? vamos acotando aquí algo que nos decía Eduardo. Eh, Nos daba esta libertad, Sí, aquí había mucho movimiento, pero él siempre buscaba calibrar eso, ¿no? En no me hagan, no me extiendan escenas, ni me inventen escenas. ya. No vamos a contar otra historia más que esta. Entonces, aunque las palabras, si yo decía entonces, o podría decir luego, ¿no? Había esas pequeñas modificaciones, la frase no tenía la misma estructura, el orden de las frases tampoco tenían la misma estructura, pero sí el sentido de las escenas, sí teníamos un ritmo muy cercano entre una y otra. El trazo no lo podíamos modificar porque estábamos ceñidos también a unas cámaras, Ya, ¿sabes? ya. Entonces sí había cosas en las que se anclaba a contar la historia casi de la misma manera, cierto, no con el nivel de exigencia que tenía Manada o que tiene Manada, pero sí vamos a pasar por todas estas boyas y no vamos a inventar otras, ¿no? Ni vamos a extender demasiado la distancia entre una y otra.
vamos a estar amarraditos ahí. Pero el hecho de que estés cambiando las palabras, ¿no? Te obliga a estar como mucho más vivo, pero no generando otras emociones, sino las que ya habíamos puesto. Ya. ¿Sí? O sea, puedes tomar algún otro camino, pero tienes que llegar al mismo punto a donde habíamos acordado de llegar porque te está esperando ahí tu compañero o tu Así compañero, es. ¿no? Sí, Y la hay un pie para la música, para tu compañero, para la iluminación, todo eso sigue estando perfectamente puesto ahí, ¿no? Y además el caos se hizo mientras lo íbamos haciendo, así como no sabíamos que había cámaras, que fue algo que después, nos generó una conciencia y nos acotó, ¿sabes? Entonces, así Eduardo nos fue llevando y nos fue llevando y nos fue llevando hasta que el producto está terminado, porque se sigue vibrando, ¿no? Pero siempre la obra va a hablar de lo mismo, siempre va a durar aproximadamente lo mismo, no te vas a llevar una escena nueva, quizás sí tenga esta cosa de, es que en la función anterior que vi, ella lloraba un montón en este momento y ahora no lloró tanto, ¿no? Entonces, sí, sí es cierto, y eso es algo con lo que de repente estoy de acuerdo, porque nosotros como actores luego no llegamos al lugar en el que llegamos la función pasada, ¿sabes? Claro. Entonces viene la decisión de qué hago, o pujo la emoción para demostrarle al público que está en este estado, o desde un punto coherente con lo que está sucediendo el día de hoy, veo hasta dónde va a llegar esa emoción y ahí la dejo, ¿no? Eso no quiere decir que la historia se cuente de manera distinta. Quizá el público diga, es que acá lloraste más, acá lloraste menos. Sí, ¿no? Pero la historia sigue siendo la misma, ¿no? Y Claro. estás en una gama de emoción apuntalada hacia ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, eso sí pasaba, eso sí vibraba, pero sí también había un trabajo y una exigencia, ¿no? De construir todos los días algo cercano a lo que es el producto que elegimos. De hecho, el público tampoco es el mismo, ¿no? O sea, seguramente la Claro, retroalimentación que les da cada público es... Hay un claro, público que se desternilla y se ríe y te aplaude el primer chiste como si hubiera sido el mejor chiste que haya escuchado en su vida, ¿no? Y otros claro. públicos que no reaccionan, seguramente por una cosa misteriosa e inexplicable, ¿no? Sí, creo que nosotros como creadores elegimos una manera de contar, elegimos una historia, elegimos una manera de contarla. Y para mí, aquí hay algo que quiero decir, a mí lo que más me importa del teatro es contar bien las historias, ¿sabes? De repente nos desviamos en cuestiones muy creativas y muy bla, 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 que está padrísimo y qué bonito que lo hagamos, pero no olvidemos que lo primero es contar una historia. Entonces, uno elige esa manera de contarla, pero pues también mientras sale de aquí hacia el espectador, pues cuál es la historia personal del espectador, de dónde viene, qué bagaje cultural tiene, cuáles son sus gustos, sus aromas, o en fin, ¿no? Como toda la subjetividad puesta en una persona y en la persona de al lado, pues ya no va a haber una recepción igual. Sí es la misma historia, pero nosotros al final de cuentas terminamos complementando qué es lo que el actor o la película me está lanzando con lo que yo traigo encima, ¿no? Entonces sí, claro, pues, y qué padrísimo que existe ese fenómeno. Hablaba con Ricardo Rodríguez, el actor que hace al doctor, que me dirige en Parkour, que también es un texto de Luis Eduardo Pávez Goyer, donde decía, ¿qué queremos? ¿Éxito o suceso? ¿No? No me interesa que del teatro todo el mundo salga aplaudiendo y diga, wow, qué divertido, qué maravilloso. Me interesa más el fenómeno de que uno salga diciendo, wow, y el de al lado salga diciendo, ¿qué es lo que vi? Y esos dos puedan después comunicarse y hacer un intercambio de ideas, ¿no? Eso es lo bonito para mí de lo que podría llegar a suceder con el teatro, que la gente salga pensando, que la gente salga con diferencias, que la gente salga discutiendo en la mejor excepción de la palabra, ¿no? Y se produzca eso, ¿no? Pensamiento, intercambio, relación, ¿no? Y no nada más una verdad absoluta para aplaudir o para llorar, ¿no? Oye, muy rápido, de Ramón. ¿Qué opinas de Ramón, de tu personaje del amor de las luciérnagas? A Ramón Cano creo que es muy bonito, es un personaje al que le estoy muy, muy agradecido. Eh, y le estoy muy agradecido a Ricaño que me haya invitado a este proyecto. Me había invitado, luego me desinvitó y luego yo fui a decirle, no, yo tengo que estar en esa obra. Y finalmente dijo, bueno, a ver, vamos a ver. La primera temporada la hice compartiéndola con Rodolfo Nevares porque justo yo no podía, por eso ya me habían bajado. Y me sumé y creo que fue una gran oportunidad. Creo que Ricaño Ricaño es un gran aliado del espectador, ¿sabes? No quiero decir con esto que sea Condescendiente. condescendiente con ellos, ¿no? Para nada. Y en este caso, en el caso de Ramón Cano, recuerdo que un amigo me decía, después de haber visto la función,
oye, qué padre el trabajo de las manos de Ramón Cano. Y decía yo, qué padre que caíste un poquito en, llamémosle, trampa, ¿no? Porque Alejandro empieza a hablar de las manos, del aroma de las manos, de la suciedad y del callo, ya te la sembró ahí. Entonces basta con que yo haga así en el escenario para que tú ya complementes y digas, claro, las manos, ¿no? Entonces, la pluma de Riqueño te llevaba muy bien ahí para poner las cositas sutiles que llegaban a construirse, ¿no? Creo que es un personaje aparentemente de una gran simpleza, pero hacer algo sencillo es lo que de repente cuesta mucho más trabajo, ¿no? Como actores tenemos esta necesidad de llenar el tiempo, de llenar la pausa, de llenar la emoción, y acá Ricaño era, pues este tipo es más bien introspectivo, mira de esta manera, movimientos mínimos, ¿no? Entonces decía, claro, finalmente le vamos a dejar el depósito a la palabra, porque también lo que estamos usando como convención escénica no requiere que hagas tantos aspavientos, ¿sabes? Él va y se sienta, él tiene una mirada para un lado, si no está para el frente. O sea, tiene una mayor vibración, digamos, corporalmente que emanada, pero también tiene una reducción de las cosas. ¿Para qué? Para que no entorpezcamos lo que realmente sale de nuestra boca, porque la generación de las imágenes en El amor de las luciérnagas están creadas desde otro lado, ¿no? Sí van mucho desde la narrativa y mira un poquito cómo va aquí, ¿no? Pero narro y miro un poquito. Y en medio de puros personajes absolutamente rocambolescos, fantásticos, personajes imposibles, eh, Ramón irrumpe con la imposibilidad del ordinario, ¿no? De lo sencillo, de lo mínimo. O sea, es en este realismo mágico de la obra, es la parte realista, costumbrista, es Rulfo, no sé, ahí hay algunos ecos de cosas, Sí. muy, muy, muy mexicanas, ¿no? Muy de raíces, pues. Y además es el único personaje que tiene vida en tiempo real, ¿sabes? Es el único personaje que no narra público, que no se está relacionando con nada mágico, como dices, ¿no? Es un personaje que está en la tierra, que esta pandemia tendrá que enseñarnos que esa sencillez de vida es sumamente sólida, es sumamente importante, ¿no? Este hombre de campo, de un pueblo pequeño, que tiene ante la visión de esta María capitalina, ¿sabes? Se empiezan a burlar de, ay, sí, Ramón de Cano, ¿no? Para servirle a No, usted, y no de solo cómo habla. capitalina, cosmopolita, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y culta, y además güera, ¿no? Y este morenito de ahí del pueblo que de repente ahora se está viendo cómo hay este clasismo y este racismo que vivimos en este país, ¿no? Y en este momento ponen un personaje sumamente encantador que no hace más nada que decir yo lo que hago son jaranas, ¿no? Quédate en mi casa, te miro bonito, desde lo más pum, sencillo, se genera una complejidad hermosa, ¿no? La gente sale muy enganchada también con ese personaje, porque creo que de alguna manera, y a lo mejor sea una cosa muy ideal, de alguna manera en el fondo de nosotros, sí nos gustaría vivir desde ese lado, Claro. ¿no? Pues Hamlet, yo creo que no hay mejor manera de terminar este diálogo que pensando en eso y ojalá que exploremos más esa forma de vida. Yo te agradezco muchísimo, no solo darme este tiempo, sino darnos todo lo que nos has dado en el escenario. Tú sabes que a mí me ha tocado, e incluso me he dado el gusto de viajar hasta la Ciudad de México solo para verte. Hace un par de años manejé de aquí al DF para que unos Claro. amigos chilenos pudieran ver la obra. Entonces, agradecerte por todo lo que nos has dado en el escenario y que ojalá que venga muy rápido la recuperación para el teatro. Ojalá que pronto te volvamos a ver en los escenarios, entregando todo como siempre lo haces y pues es un placer, de verdad, amigo, platicar contigo, volverte a ver. Hace mucho que nos debemos porque nos hemos visto muchas veces, pero por unas o por otras no nos podemos tomar un tequila, un mezcal, pero ya se verá, ya se hará ese tequilita o ese mezcalazo. Y con más enjundia, ¿eh? Oye, Alex, no, muchísimas gracias a ti, la verdad, qué placer que me hayas invitado para abrir estos diálogos.
qué bonito, te estoy muy agradecido, te aprecio muchísimo y te admiro muchísimo y creo que mucha gente también tendrá que agradecer toda la labor que hiciste estando ahí en el IMAX, ¿no? Creo que si los institutos tuvieran a gente como tú, este país estaría dando pasos agigantados en la difusión, ¿no? En la divulgación de la cultura. Y pues te deseo todo el éxito en las nuevas empresas que estás agarrando, mano. Y muchísimas gracias, que esta conversación no quede en estos temas. Si ese mezcalito va a suceder en el futuro, podemos hacerlo también por aquí. Perfectamente. Pues te mando muchísimos abrazos a la distancia, mucha fuerza para enfrentar esto. Y pues también ahí a tu señora, que estén muy, muy felices y cuídense mucho, por favor. Muchísimas gracias. Te mando un abrazotote. Amigo, que estés muy bien. Cuídate.